La unidad de pensamiento es todo el capítulo, pero lo vamos a dividir para poder prestar atención a los detalles. Dice así, Oseas, capítulo 4, verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Hace años rescaté esto que voy a leerles ahora. Lamentablemente me cometí el error de no poner el autor. Me hubiera gustado mencionarles el autor, pero bueno, esto es lo que dice este pequeño escrito. Pocas cosas son más necesarias en nuestros días que hombres centrados en Dios. Vivimos en una época especialmente cautivada por el hombre y sus obras, el humanismo sin Dios y la autoabsorción contaminan las aguas de todas las ramas del estudio y el esfuerzo humano. Nada huele peor que el hedor de su influencia insidiosa sobre la religión y la teología. Nada cura mejor estas enfermedades que impregnar nuestras mentes y corazones con la enseñanza bíblica sobre Dios. Nada es mejor para nuestra salud espiritual que fijar nuestra mirada en la gloria de Dios. Nada honra a Dios más que un enfoque centrado en Dios para cada aspecto de la vida. Necesitamos desesperadamente más de Dios y menos del hombre en todo. Necesitamos más de Dios en las iglesias, necesitamos más de Dios en la adoración, necesitamos más de Dios en la predicación, necesitamos más de Dios en el evangelismo, necesitamos más de Dios en nuestras doctrinas, necesitamos más de Dios en nuestras devociones, necesitamos más de Dios en nuestras familias, escuelas, gobierno, leyes y sociedad. Si queremos tener más de Dios en nuestras vidas, entonces debemos contemplar quién y qué es realmente hasta que nuestros corazones se pierdan en asombro, amor y alabanza. Nuestras almas deben ser humilladas y cautivadas por su majestad. Por lo tanto, debemos aprender y abrazar desde nuestros corazones lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Nada nos hará más piadosos como cristianos y como iglesias. Nada será más propicio para darle la alabanza que Él merece infinitamente. Aquí permanece el valor de la doctrina de Dios. Es por eso que un concepto bíblico de Dios debe impregnar el alma de cada miembro de la iglesia, cada abuelo, cada sostén de la familia, cada esposa y madre, cada adolescente, cada maestro de escuela, cada funcionario público, todos. Todos necesitamos la doctrina bíblica de Dios. No es solo para ministros, estudiantes de seminario, filósofos y eruditos. Por lo tanto, hermanos, tenemos un fuerte incentivo para trabajar ardientemente para dominar la doctrina bíblica de Dios. Me pareció muy apropiado leer esto. Creo que es de A.W. Tozer, en el libro El conocimiento del Dios Santo, capítulo 1. Me pareció apropiado porque es lo que denuncia Oseas, lo que denuncia Dios a través del profeta Oseas. Ese fue el gran problema.
de la nación de Israel, que no había conocimiento de Dios, ya no conocían a Dios. Tenían su religión, tenían sus sacrificios, sus ceremonias, sus fiestas, sus canciones, sus alabanzas, pero no conocían a Dios. No había conocimiento de Dios. Y eso había empezado a traer todo tipo de efectos en la sociedad, tremendo, como vamos a ver. Qué gran verdad, ¿no? A lo largo de la historia el ser humano ha luchado con esto. Siempre el ser humano tiene tendencia a enfrascarse en sí mismo, a ponerse en el centro de todas las cosas. Luchamos con eso, somos egocéntricos. Creemos que todos nosotros vivimos pensando en nosotros mismos, ¿o no? Las horas de un día se te van, no sé, 90% de las horas pensando en vos. Y así me pasa a mí, a todos nos pasa lo mismo. Y todas las instituciones terminan centrándose en sí mismas tarde o temprano. Y en nuestras necesidades, lo que nos gusta, lo que deseamos, y nos olvidamos de Dios. Las iglesias nos pasa igual. Hay una discusión por medio de cartas muy famosa después de la Edad Media o al final de la Edad Media, justo antes de la Reforma protestante. Discutían por carta a un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, que era un humanista, un pensador humanista muy famoso, Erasmo, y Lutero, que era un monje cristiano, ¿sí? Y él estaba fascinado con la persona de Dios, Lutero. No así Erasmo. Erasmo estaba fascinado con las capacidades del ser humano. Y discutían por carta. Erasmo enfatizaba que los seres humanos somos libres, completamente libres. Y Lutero decía, no, Erasmo, no somos libres. El único ser libre que puede existir en este mundo es uno solo. Y ese es Dios. Y discutían por cartas, se mandaban cartas y se conservan todas esas cartas. Y al final en una carta Lutero le escribe a Erasmo, le dice, Erasmo, ¿sabes cuál es tu problema? Que tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Ese es tu problema, Erasmo. Y ese es nuestro problema, porque somos humanos y nuestros pensamientos de Dios son demasiado humanos. Y es por eso que necesitamos todo el tiempo crecer en nuestro conocimiento de Dios, como leímos recién en Colosenses. Para asegurarnos que cuando nosotros cerramos los ojos y pensamos en Dios, estamos pensando en el verdadero Dios, que es el Dios de la Biblia, no el que nosotros nos imaginamos. Y necesitamos crecer en eso. En la medida que nosotros logremos, cuando pensamos en Dios, hacer que ese pensamiento sea lo más semejante al original, nuestras vidas van a cambiar. Van a ser revolucionadas, avivadas. La Biblia habla de la palabra avivamiento. Vamos a recibir un avivamiento en nuestro corazón y en nuestras familias, en nuestras iglesias, en todas las instituciones donde ese conocimiento comience a prevalecer, el de Dios. Dios sea el centro. Que nuestras canciones canten a ese verdadero Dios, que nuestras lecturas, meditaciones, pensamientos estén de acuerdo a quién es realmente Dios. Y de nuevo, estando aquí en este libro de Oseas, que es completamente ajeno a nuestro contexto de hoy, esto está escrito muchísimo antes incluso que nazca Jesús. Pero es la misma realidad, el ser humano siempre luchó con lo mismo. Y vamos a ver esta denuncia de Dios. Esto está todo escrito, capítulo 4, de nuevo, como si fuera el escenario de una corte, donde Dios es, por un lado, el fiscal que acusa y el juez también, que emite la sentencia. Y comienza el capítulo 4 haciendo una acusación general, cuando dice así, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Es como, de nuevo, una audiencia pública, y se está llamando a este juicio y se traen las pruebas. Y comienza el versículo 1 con la acusación general, y después, a lo largo de todo el capítulo, se va a ir como partiendo esta acusación en aspectos más específicos. Vamos a ver la acusación general con el castigo correspondiente, y después entonces cómo esa acusación se termina centrando ya no en todas las personas solas, exclusivamente, sino especialmente en los líderes religiosos, que eran los que estaban fallando. Dice así, entonces, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Lo que va a decir en esta acusación y va a desarrollar, y lo que termina siendo el énfasis de todo el libro de Oseas, es que la necesidad más grande de los seres humanos, aquí le habla a la nación entera, a la tierra, el pueblo de Israel, como nación, como pueblo de Dios, pero lo mismo es para cada uno de nosotros como individuos. Nuestra necesidad más grande es conocer
a Dios, pero conocerlo de verdad, entender quién es Dios. Y no solo en el aspecto objetivo, en el sentido de yo pensar correctamente acerca de Dios, sino también en el aspecto llamado subjetivo o personal o experimental. Yo necesito, y nosotros necesitamos, pensar correctamente acerca de Dios, pero necesitamos que ese pensamiento se termine traduciendo también en una relación con Dios. Tener una amistad con Dios, una relación personal con Dios. Esa es la necesidad más grande de un ser humano. Dios nos creó para eso. Y cuando eso no lo tenemos, no tenemos nada. Y andamos vagando en este mundo y sufriendo todo tipo de penurias por no conocer a Dios. La necesidad más grande del ser humano, nuestra necesidad más grande, es conocer a Dios. ¿Sí? Y en primer lugar, lo que en esta acusación, versículos 1 al 3, lo que vamos a ver es que cuando no hay ese conocimiento de Dios, la sociedad se desintegra. Se desintegra. Veamos entonces primero la acusación, ya hemos leído, cuando dice, Jehová contiende. Este es el lenguaje de un juicio, ¿ven? Jehová contiende, Dios, Yahweh, contiende con los moradores de la tierra. Está hablando del pueblo de Israel, la tierra prometida. Y entonces da la razón por qué contiende. ¿Por qué está Dios en juicio contra su pueblo? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres cosas que están ausentes, 3 pecados de omisión, decimos. En el siguiente versículo va a hablar de 5 pecados de comisión, cosas que se hacen. Pero esta es la raíz de todo el problema. Hay 3 cosas que no estaban presentes en la tierra de Israel, que eran la verdad, la misericordia, dice acá, y el conocimiento de Dios en la tierra. Un poquito de conceptos de palabras originales. La verdad aquí es la palabra emet, que se puede traducir fidelidad, veracidad, verdad. Tiene que ver con un concepto claro no solo de lo que es correcto, sino también cuando este concepto de emet se aplica a una relación, es que hay confianza en lo que se dice. Por eso se puede traducir también como fidelidad. Tiene que ver con integridad. Las personas son sinceras, son genuinas. Y por supuesto, y vamos a ver a medida que avanzamos, se está refiriendo a la actitud de las personas hacia Dios. No hay verdad, es un juego para muchas personas la idea de Dios. No es algo genuino, sincero. No nos levantamos buscando a Dios. No es natural en nosotros. Este pueblo, dice otra parte, varias veces los profetas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay sinceridad, no hay verdad. No hay verdad. La palabra misericordia ahí es una palabra hermosa en la Biblia, es la palabra Gesed, que por alguna razón en nuestras Biblias se suele traducir misericordia, pero se pierde la riqueza del concepto, es el amor inquebrantable, el amor de pacto, el amor leal, el amor fiel. Casi siempre se usa de Dios hacia su pueblo, porque es el Dios el que inicia ese pacto con su pueblo, pero espera que su pueblo, a cambio de recibir ese amor, que no se va a dar por vencido, esa es la idea de Gesed, que ellos tengan en retribución ese amor, esa relación inquebrantable. No hay eso. No hay. Al traducirlo a misericordia estamos pensando en gente teniendo compasión de otros. Pero aquí la relación es con Dios, porque después la tercera omisión está clarísimo, ni conocimiento de Dios, ni conocimiento de Dios. No hay verdad con Dios, no hay Gesed con Dios, conocimiento de Dios. No hay lealtad, no hay sinceridad hacia Dios y por supuesto lo que dice acá, no hay conocimiento de Dios, que es el tema central de todo este libro y lo va a volver a insistir varias veces, este asunto del conocimiento, y vamos a ver que eso habla a continuación. Ese es el gran problema de Israel y ese es nuestro gran problema, si conocemos o no conocemos a Dios. Es central en la vida de un ser humano conocer a Dios, su creador. Su creador. Eso le da sentido a nuestra vida. Más ignorantes somos de Dios, menos entendemos todo. ¿Para qué estamos acá? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué hago lo que hago? No entendemos nada. Y la mejor manera de conocer mejor y comprender mejor en qué consiste la vida, en qué consiste mi vida, es conocer a Dios, el autor de la vida.
es el secreto, de alguna manera, que abre todas las demás cosas. Por eso también dice en el libro de Proverbios, hablando de la sabiduría práctica de la vida, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo comienza con Dios. Claro que sí, porque este es el mundo de Dios, es el origen de todas las cosas, Dios. Y nosotros necesitamos conocerlo. E insisto, no solo de manera teórica, clara, precisa, en cuanto a teológicamente, doctrinalmente, sino relacionalmente. Este es el énfasis aquí, hablando de emet, verdad, gesed, misericordia y conocimiento de Dios. Está hablando de una relación personal con Dios. Y entonces inmediatamente, que hace esta acusación, se menciona a modo de ejemplo 5 pecados que prevalecen en esta sociedad, justamente porque no hay conocimiento de Dios. Y menciona intencionalmente 5 de los 10 mandamientos, casi literalmente. Porque dice el versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. La idea de ese concepto de prevalecen, estalla la tierra. Está estallado, está detonado este país, diría Dios. De mentira, de perjurar, de matar, de hurtar y de adulterar. Ya no se puede soportar más lo que está pasando acá, porque no hay conocimiento de Dios. Y la gente entonces anda sin saber a dónde va, ni qué necesita, no hay límite de nada. Y menciona acá, como decía, acá menciona perjurar, se refiere al mandamiento número 3, mentir al mandamiento número 9, matar al 6, hurtar al 8 y adulterar al 7. De los 10 mandamientos, ustedes saben. Son una muestra nada más. ¿Sí? Perjurar es la idea de maldecir. Hacer un jurar y de alguna manera hacer caer una maldición sobre alguien en el nombre de un Dios. Eso es perjurar. Cosas que están prohibidas hacer. Todas estas cosas está prohibido hacer explícitamente en la ley. No es esto, nunca la Biblia no es un libro de moral, en el sentido de, bueno, ponete las pilas, vamos, hagamos lo que Dios nos pide, echémosle ganas, no podemos. Acá el punto de nuevo es, al no tener una relación con Dios, que Dios, por gracia, la inicia con nosotros. No es que nosotros, no es ponernos las pilas, no es así. Cuando nos falta esa relación con Dios, estos son los resultados. De ninguna manera está implicando acá que tratemos de portarnos mejor, de comportarnos. No, el objetivo es, la raíz, digamos así, del diagnóstico de este problema es busquemos a Dios, conozcamos a Dios, acerquémonos a Dios, así como estamos, rotos como estamos, busquemos a Dios y humildemente digámosle, Señor, te necesito, Señor. Necesito conocerte, no te conozco, te necesito, por favor, ayúdame. Yo por mi fuerza, ¿cómo voy a hacer? Hacelo vos, Señor, acércate, por favor. Los estudiosos no dejan piedras sin dar vuelta, ¿no? Mirando, investigando todo, muy interesante, pero dicen, ¿por qué estos 5 mandamientos y no otros? Si todos, en realidad cuando no buscamos a Dios, todos se desmoronan, ¿no? ¿Por qué elegir estos 5 y no otros? ¿Por qué no habla de la idolatría? Que todo este libro habla de idolatría, que es el primer gran mandamiento. No te harás dioses ajenos delante de mí. De alguna manera Oseas, o Dios mismo en los labios de Oseas, quiere mostrar las consecuencias sociales de esto que parece algo privado nuestro, que es el conocimiento de Dios. Se ve sobre todo las consecuencias en la manera en que una sociedad, un pueblo, una nación se vive. Y lo vemos nosotros en nuestro país, claro que sí. Todo el tiempo lo vemos. La vida humana ya no vale nada. Porque no hay conocimiento de Dios, no hay apreciación de las cosas de Dios. Obvio, como consecuencia, está todo distorsionado. Es más fácil en nuestro país matar un bebé que matar un perro. Casi ningún veterinario sacrifica un perro. No lo vas a lograr. No lo quieren hacer. Pero si vos tenés un bebé no deseado, sí los podés sacrificar. Y eso no es exclusivo de nuestro país. Está pasando en todo el mundo eso. Porque no hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Por eso agrega, y de nuevo, parece innecesario, ya había mencionado asesinar acá. Dice perjurar, mentir, matar, la palabra es asesinar. A propósito, el mandamiento no matarás, literal es no asesinarás. Si no, ser un soldado sería una barbaridad. Paréntesis. Un día en una clase de ética se puede estudiar eso. Pero es no asesinarás. Y acá es la palabra
mentir, asesinar, hurtar y adulterar prevalecen. Y agrega, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Para qué agregar si ya dijo asesinar? Porque está subrayando algo. Está subrayando como que realmente la maldad ya no tiene límite. Nos está llevando puestos. Pero qué interesante que subraye justamente el valor de la vida humana. Cuando no valoramos a Dios en nuestra vida no tiene valor, pierde valor. Y es lo que todos vemos, que pasa en todas partes del mundo, no solo acá, en todos lados. La vida civil se desintegra porque no hay conocimiento de Dios. Por lo cual, y esta es la sentencia del juez, y de nuevo vemos cómo cambia el verbo hacia el futuro, y esto habla de un castigo futuro, un juicio sobre Israel, por lo cual se enlutará la tierra futuro y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y los aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Está hablando como de una gran sequía, de muerte, una muerte, acá está hablando de la creación. Versículo 2 de la sociedad, completamente detonada, pero ahora las consecuencias en este castigo de Dios vienen sobre toda la tierra, al punto que dice, y menciona todos los animales, en un sentido, dice, las bestias del campo, animales terrestres, ¿verdad? Las aves del cielo y los peces del mar. Va a morir toda la creación. Dice, se enlutará la tierra. Va a haber, la idea es un poco como una idea de sequía, se va a marchitar toda la vegetación, esa es la idea de esa palabra, y se extenuará todo morador de ella. Languidece, dice la Biblia de las Américas, y languidece todo morador de ella, como muriéndose todos los animales, incluso los peces, hablando de nuevo de la dimensión de semejante juicio de Dios, futuro, todo futuro, sí. Nuestra gran necesidad entonces, nuestra mayor necesidad de ser humano es conocer a Dios, tener una relación personal con Dios. Cuando esa relación, ese conocimiento de Dios no existe, todo se desintegra. La sociedad humana se desintegra. Y segundo, y acá aquí hay una división natural en el pasaje, cuando no hay conocimiento de Dios, la culpa, y este es el gran énfasis de este capítulo 4, es de los líderes religiosos. No ya políticos, sociales, los educadores, etcétera, no sé, según cómo están armadas nuestras sociedades, sino de los líderes religiosos. Si no hay conocimiento de Dios en nuestro país, y no hay, es porque los líderes religiosos, los que pretendemos o pretendemos estar hablándole al pueblo de parte de Dios, la mayoría no lo hace. Son apóstatas, han fracasado. Y aquí es muy enfático eso. Y sobre todo, bueno, en el pueblo de Israel, ni hablar. Dios había establecido todo un sistema de cómo debía ser. Y los líderes religiosos, los sacerdotes en este caso, eran responsables de instruir al pueblo en el conocimiento de Dios. Y entonces dice, verso 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Difícil acá, el hebreo es difícil, por eso cuando usted mira varias versiones de la Biblia, este es el caso, acabo de leer la Reina Valera, mira la Biblia de las Américas, mira la Nueva Versión Internacional y otras, ve que no coinciden en una traducción. Y es porque el original está confuso, para nosotros por lo menos, ¿sí? Por la forma que está escrito. Y la primera confusión surge que hay un cambio notable en la forma que se escribe en los primeros 3 versículos y cómo empieza a escribir el verso 4. Acá empieza a haber una acusación directa y es hacia los sacerdotes. Y lo que está diciendo acá el pasaje es, acabo de decir que la sociedad de ustedes está realmente destruida por toda la maldad. La maldad ha llegado a niveles realmente asquerosos, pero no estoy diciendo, dice Dios, que eso es culpa de cada uno de ustedes. No quiero decir eso. No es que empiecen a acusarse entre ustedes. Bueno, pero mira vos, sos un asesino, sos un mentiroso, sos un ladrón. No, dice. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a otro hombre. Y acá en la Reina Valera no se entiende del todo bien, dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, como los que condenan al sacerdote o los que reprenden al sacerdote. Como Dios diciendo esto, cuando yo veo este pueblo, me doy cuenta cómo son los sacerdotes, porque no conocen a Dios, no hay verdad, no hay misericordia, Gesed, no hay conocimiento de Dios. Ya sé que estos sacerdotes son un desastre, nadie entiende nada.
Nadie les explicó nada. Ya va a echar las tintas sobre el pueblo, pero quiere hacer énfasis en el sacerdocio, en la gente que debía enseñar la palabra, debía enseñar la ley y enseñar el temor de Dios, el conocimiento de Dios. No lo estaban haciendo. Se habían prostituido todos. Y entonces dice Dios, no se peleen entre ustedes. No digan, ¿sabés lo que pasa? Es Él. No, lo que pasa es que acá nos gobierna hace tantos años. Un desastre. No, dice Dios. No es el partido político, no. Son las iglesias, trayendo al día de hoy. Son un desastre. No enseñan nada de mí. Ese es el problema. La gente no sabe nada de Dios. Creen que Dios es Papá Noel, no sé qué creen. Que existe solo para bendecirnos, para que nos vaya bien, para siempre sonríe ahí, todo va bien, que todos podemos hacer lo que nos gusta. Ya nadie sabe quién es Dios, nadie entiende, nadie comprende. Como me dijo una vez una compañera de colegio, una preceptora, un día me dice, así de la nada, pues sabía que yo era pastor, me dice, pobrecito Dios, ¿no? Digo, ¿cómo? Pobrecito Dios, me dice. Él quiere que nos portemos bien y mirá todo lo que hacemos nosotros, un desastre, pobre Dios, dice. Qué concepto de Dios, ¿no? Ignorancia completa, total. Y claro, ¿qué va a hacer si cuando uno va a una iglesia no te hablan de Dios, te hablan de vos, de lo que vos querés, de lo que vos te gusta? Si querés más trabajo, si querés una pareja, vení que te vamos a sacar no sé qué, la maldición generacional o no sé, todo es alrededor nuestro. Te va a prosperar, te va a bendecir, te va a sanar, todo lo que te va a pasar a vos. ¿Y qué hablan de Dios? Nada. No, pastor, lo que pasa es que a la gente no le podés meter tanto. Eso es todo, y es exactamente lo mismo que pasó hace miles de años atrás acá, lo que pasa hoy. Son pastores corruptos que solo quieren dinero, o poder, o el ego de tener una iglesia grande y dicen, bueno, mejor, y hacen estudios de marketing, y hay libros enseñando eso. A la gente no le gusta que le digan que es pecadora. No lo digas. Si se te vacía la iglesia. A la gente le gusta esto, y dice, a la gente le gustan los sermones de tipo, cómo llevarse bien con los demás, cómo ganar amigos, etc. Ese tipo de sermones llena la iglesia. Y dicen, bueno, ok, vamos con esos sermones entonces. 15 minutos. 1 hora. No, pastor, estás loco, se va todo el mundo. ¿Qué hora? No. A nadie le interesa. No hables con ese lenguaje técnico, eso no va más. Púlpito, saca el púlpito, poné un banquito, a la gente le gusta como una charla informal. Y así, todos se ha ido modificando para hacer lo que a la gente le gusta. Y las iglesias están llenas, no es que están vacías, están llenas, pero nadie conoce a Dios. Tremendo. Y así fue. Solo digo esto porque nos cuesta a nosotros imaginar aquella época. Uno dice, ¿cómo llegaron personas en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, teniendo la palabra, teniendo los sacerdotes, teniendo el templo, teniendo toda esta cultura tan rica en el conocimiento de Dios? ¿Cómo llegaron ellos a sacrificar a sus hijos por el fuego, quemándolo para adorar a un Dios? ¿Cómo llegaron a practicar la prostitución sexual, la prostitución religiosa, quiero decir? ¿Cómo pueden llegar a eso? No puedo creerlo. ¿En qué cabeza entra que una persona teniendo copias de la ley, o por lo menos personas que la leían y les explicaban, empezaron a practicar esas cosas? Y la explicación es muy fácil. Es que todo el mundo hacía eso. Era lo que estaba de moda en esa época. Y todo el mundo lo hacía. Mi vecino hacía eso. Todos hacían lo mismo. Y bueno, hagámoslo. Es lo que va ahora, es lo que anda. Esto es lo que funciona ahora. Hacemos eso. Así lo hizo Israel y así pasa hoy, lo mismo. Me fascinaba recién cantando la canción de Charles Wesley, Maravilloso es el amor, con todos esos melismas ahí que sosteniendo las notas. Eso era de la época de Vivaldi. Charles Wesley fue contemporáneo de Vivaldi y así escribía canciones Vivaldi también, sosteniendo. Y uno dice, ¿qué estamos haciendo acá? Haciendo... Hermoso. Hermoso. A mí me gusta, no es que tenemos que hacer todas las canciones así, pero estoy cantando ahí y digo, qué lindo. Bueno, qué lindo lo que estamos cantando primero, el contenido, ni hablar. Pero qué lindo también saber que somos todos parte de una cadena ininterrumpida de creyentes a lo largo de toda la historia, que amaron al mismo Dios y tuvieron la misma experiencia de salvación que tenemos nosotros, porque eso es lo que cuenta.
cómo se convirtió Charles Wesley. Cuentan ese himno, cómo es la conversión de una persona por ese amor inexplicable de Dios. Y uno lo lee y dice, wow, Señor, eso es... Y es obvio que las personas de ahora pensamos, sentimos y vivimos distinto que desde el siglo XVII, cuando se escribió ese himno. Es obvio. Pero Dios es el mismo y por eso nos sigue emocionando cantar lo mismo. La Biblia de las Américas traduce este versículo: tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. La Nueva Versión Internacional me gusta, dice que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Eso es lo que está diciendo este pasaje en el original. Ver a esta gente tan completamente ignorante, haciendo cosas absurdas, su forma de adoración idólatra que no tiene ni sentido, hablándole a una piedra, pretendiendo que una piedra le conteste, todas esas cosas, ¿qué pasó acá? Y el sacerdote. Todo eso muestra qué clase de sacerdote tenían estas personas, un desastre. Y lo contrario dice Pablo, cuando Pablo es acusado en la ciudad de Corinto por falsos apóstoles, y él amaga defenderse, y en un momento dice, un momento, ustedes, los creyentes en Corinto, ustedes son las cartas que hablan de mí. Ustedes, la salvación de ustedes y cómo ustedes ahora aman al Señor, hablan de cómo es mi apostolado. Es que es así, las personas, el pueblo de alguna manera habla de cómo son sus líderes espirituales. Lógico, eso es lo que está diciendo acá. Y entonces va a comenzar ahora una acusación, pero muy, muy fuerte, contra los sacerdotes por esta justamente infidelidad. Y hablo de sacerdotes, en aquella, es lo que era en el pueblo de Israel, ¿no? Hoy si estamos pensando, pensá en sacerdotes si querés. En ciertas religiones se les llaman sacerdotes. Pensá en los pastores evangélicos, claro. Ministros de la palabra, supuestamente, o ministros de Dios. Eso es el problema. Verso 5, le dice Dios, ahora hablando directamente a los sacerdotes, pero le habla en forma personal, como si fuera uno solo. Caerás, por tanto, a un sacerdote, como si le estuviera hablando a uno solo. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Acá suma a otro líder religioso llamado profeta, que venían a hablar de parte de Dios también. Lo mismo. Caerás, por tanto, en el día. Figuras aquí, muy interesante, habla del día y la noche. Cuando se habla, así como decimos, damas y caballeros, todas las personas están acá, damas y caballeros, decimos el día y la noche todo el tiempo. Por cuanto ustedes son un desastre como líderes religiosos, van a caer todo el tiempo. No solo de noche, que es lo más normal que uno se tropiece de noche porque no ve bien, o quizás por causa del alcohol, sino de día. Caerás, por tanto, en el día, o sea, en el momento inesperado. Caerás. Y caerá también contigo el profeta de noche. Ambos, metiendo a los profetas también dentro de este liderazgo religioso. Y a tu madre destruiré. Bueno, ya había hablado de la madre de Gomer, todo el tiempo Gomer. ¿Se acuerdan cuando llama el capítulo 2 al principio a los hijos de Gomer a que testifiquen contra su madre? Todos son, en este libro todo es una metáfora. La madre es la nación de Israel, las instituciones de Israel. Dios va a destruir a Israel como nación. Eso es lo que va a pasar y ya pasó. Y sus instituciones, porque están todas corrompidas. Por eso dice así acá, caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre, las instituciones religiosas de Israel, destruiré. Y entonces engancha el verso 6 con la misma palabra, destruir. Mi pueblo fue destruido. Pero a otro sentido, Dios va a destruir a Israel, él, con un castigo. Pero ahora dice, mi pueblo fue destruido, en el sentido de arruinado completamente. Esto que estábamos diciendo, socialmente está todo mal, arruinado. Como está nuestro país, arruinado, destruido está destruido. Corrupción por todas partes, por todas partes. Ni quiero empezar a enumerar, porque todos ustedes saben, todo está corrompido. Todos los sistemas, instituciones que pienses, hay corrupción. Mi pueblo fue destruido, y acá dice de nuevo, porque le faltó conocimiento. No conocimiento de las artes, de la geografía, de la historia. Está hablando del conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Pero la acusación es a los sacerdotes. Por cuanto desechaste, vos, sacerdote,
infiel, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El sacerdocio era hereditario en Israel. Por eso está diciendo acá, te voy a quitar del sacerdocio, lo voy a sacar. Lo vemos eso en 1 Samuel, con Elí, el sumo sacerdote Elí, que Dios lo mata, pero él mata a sus hijos también, lo quita y a partir de ahí comienza una nueva línea, ustedes saben, con Samuel. Y ha pasado a lo largo de la historia de Israel. Y por eso habla también, me olvidaré de tus hijos. No van a ser sacerdotes tus hijos. Todas las frases acá hablan de algo intencional. No fue sin querer, bueno, no me di cuenta, bueno, no tenía los elementos, me faltaba la copia de la ley. Es que no pude yo hacer lo que me pediste, Dios. Acá dice que no, que sí conocían la ley, sí la conoció, pero se olvidó, porque olvidaste la ley de Dios, algo intencional. La conociste, pero la desechaste, la desestimaste, no la tomaste en cuenta. Y eso es el concepto también, la idea de desechaste, por cuanto desechaste el conocimiento. Es una decisión voluntaria. No me interesa, no quiero. Hace años fui con 2 pastores argentinos a una conferencia en Estados Unidos y tuvimos una reunión privada, hermosa. Yo realmente fui para eso, fui a esa reunión. Yo tenía ahorros, gracias a Dios tenía ahorros, y fui. Si no hubiera tenido ahorros, después que terminé esa reunión, yo le dije a la persona, mira, la verdad, si yo no hubiera tenido ahorros, hubiera vendido mi auto para venir a esta reunión. Porque en esa reunión se iba a decidir si venían acá a Argentina a establecer un instituto para formar pastores o no. Y fuimos 3 pastores a esa reunión. Y yo, por supuesto, quería que sí se haga ese instituto. Y en la reunión, bueno, en un momento las personas que nos reunían, son las personas que querían poner dinero, digamos, para poner aquí un instituto para pastores, explican su proyecto. Me acuerdo, el hombre dibujó en una servilleta cuál era la idea de él con un grafiquito, y uno de los pastores toma la palabra y dice, no, nosotros en Argentina no necesitamos más conocimiento, dijo él. No necesitamos más conocimiento. Nosotros necesitamos más evangelismo y misiones, más misiones necesitamos, pero conocimientos tenemos mucho conocimiento, dijo él. Hay pastores en Argentina que saben un montón. Y bueno, y empezó a hablar, y no se callaba, y no se callaba. Y para sorpresa mía, yo fui para ir a esa reunión. Para sorpresa mía, en un momento, otro que estaba callado todo el tiempo dice, bueno, está todo muy claro, vamos a orar, dice. Y terminó la reunión. No me olvidó más su oración. Dijo, bueno, Señor, es evidente que en tu soberanía no es el momento de hacer nada en Argentina. Esperamos en ti, Señor. Yo no me olvido más de ese hombre, ese pastor que dijo, no necesitamos conocimiento en Argentina, sabemos un montón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, tremendo. Conocimiento de Dios. Es lo que más necesitamos, hermanos. Lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Por eso estamos acá, por eso nuestros servicios son media hora de todas las demás cosas que nos manda la Biblia y 1 hora tratando de entender y aprender la palabra. Y 20 horas, no sé, o las que sea en la semana, cualquiera de nosotros encerrados para poder hablar 1 horita acá y no decir tonteras. Más o menos, por lo menos. Y mucho tiempo de estudio, digamos, general, que lo tenés ahí, y mucha lectura, a veces de cosas que uno ni dice, pero que tiene que estar seguro para hablar de parte de Dios como corresponde. Tremendo. Y sigue la acusación contra los sacerdotes. Conforme a su grandeza, verso 7, así pecaron contra mí. Aparentemente, esto es del tiempo de Jeroboam II, mucha riqueza. Aparentemente todo el sistema de sacerdotes en el norte de Israel ya habían llegado a ser personas ricas, personajes públicos, bastante parecido hoy en día, celebridades hoy, ¿no? Muchos pastores son celebridades, que viajan de un lado al otro, se hospedan en hoteles caros y personas que escriben y son famosos, muchos de ellos. Bueno, aquí aparentemente en aquella época a su manera, ¿no? Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Grandemente. También yo cambiaré su honra en afrenta.
La palabra acá honra es gloria, su gloria en afrenta. De nuevo acá hay discusión. La palabra afrenta es algo como de vergüenza. Y algunas Biblias traducen, dice la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, cambiaré a quien es su gloria, supuestamente de Yahweh, Jehová, en algo deshonroso. Porque ellos terminaron siendo estos sacerdotes de cultos mezclados, sincretismo. Ellos mismos que decían ser sacerdotes de Jehová, que era su gloria, digamos, la gloria de Israel, Jehová, terminaron adorando a la reina del cielo, a dioses menores, haciendo, como digo yo, admitiendo prostitutos y prostitutas en los templos para supuestamente que haya prostitución religiosa, para el culto de la fertilidad de Baal. Supuestamente una persona se acercaba a adorar, venía con su ofrendita para pedirle a Baal que lloviera, también para pedirle a Baal que hiciera que su esposa sea fértil, porque era el dios de la fertilidad. Y decía, bueno, pase por ahí, tenga relaciones con una sacerdotisa y Baal va a derramar su esperma del cielo para que su campo florezca y su esposa pueda tener familia. Y esta gente que decía ser sacerdote de Jehová, de su gloria, terminaron siendo sacerdotes de estas cosas vergonzosas. Me contó una vez un hermano que fue pastor asistente en una iglesia de estas falsas iglesias. Y una vez el pastor, a propósito, me decía, todavía estoy pagando un crédito, que yo saqué un crédito, yo como asistente de pastor, para darle al pastor para que Dios me bendiga. Y yo fui y saqué el crédito. Un día el pastor me mandó a una casa de Cotillón a comprar todas las pecheras que venden en la casa de Cotillón para los nenes del jardín de infantes, ustedes saben, para las fiestitas del jardín, ¿no? De los granaderos, el disfraz de granadero de cartón. Y se fui a comprar disfracitos de granadero de cartón y espadas de plástico, y entonces todos los sugieres y todos nos pusimos por los pasillos disfrazados de granadero de cartón, con la espada de plástico, y conquistando, y yendo de un lado para arriba del pasillo, declarando victoria para el Señor, conquistando. Vergonzoso. Una cosa, ¿cómo puede ser? Y la gente ahí pensando que Dios está por bendecir y orando y creyendo que están conquistando algo, atando demonios y no sé qué. Y imagínense el cuadro, la gente con el cosito de cartón. Lo vamos a ver la semana que viene, a partir del verso 11, cuando dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Quita el juicio. Bueno, acá está hablando de todo el contexto. Acá a veces no se sabe si la fornicación es literal o es espiritual, la idolatría. Cuando un ser humano le da la espalda a Dios, le da la espalda al conocimiento de Dios, se vuelve estúpido, se vuelve necio, acepta cualquier cosa, porque es negar la realidad más absoluta y grande que hay es Dios. Yo sería más sensato si niego que eso es un parlante, que esto es un púlpito, a decir que Dios no existe. ¿Cómo voy a negar que Dios existe? ¿Cómo voy a negar que necesito de Dios? Si yo existo gracias a Dios, ¿cómo voy a suicidarme intelectualmente a ese punto de darle la espalda a Dios y negar su conocimiento y rechazarlo? Cuando hago eso me abro a cualquier estupidez. Voy a creer cualquier cosa, me voy a tragar cualquier sapo, lo que sea, porque acabo de negar la realidad más grande que hay y más absoluta que hay. Y creyéndome sabio, como dice Romanos capítulo 1, hablando de lo mismo, pretendiéndome ser sabio, me vuelvo un incompleto imbécil, que no sé ni lo que estoy haciendo ni diciendo. Tremendo. Y eso es lo que se ve, y ustedes conocerán más que yo, porque yo hace 32 años estoy encerrado acá, en esta iglesia, gracias a Dios. Pero hay iglesias donde se ven cosas que no se pueden ni creer, las cosas que se ven. Gente me cuenta a mí. Y a veces en televisión, cuando puedo un poco resisto y veo algo. Y no lo puedes creer. En el nombre de Dios. Vergüenza, vergüenza. Cosas que no se puede creer. Eso es lo que dice acá. Cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. La palabra pecado acá tiene que ver con hatat, es la palabra en hebreo. La ofrenda por el pecado se llama también así en hebreo, hatat. La idea es que de la ofrenda del pecado de mi pueblo comen. Los sacerdotes tenían permiso, eso enseña el libro Levítico. Cuando viene alguien, un adorador, a hacer una ofrenda por su pecado, bueno, ellos entraían el corderito y parte lo quemaban en la ofrenda y parte se lo quedaban ellos para comer. Lo que está diciendo acá, que estos sacerdotes, su motivación era el dinero. Del pecado de mi pueblo comen
Claro, más pecaba el pueblo, más ofrendas traían, más carne se quedaban ellos. Parte la comerían, parte la venderían, no sé, era su negocio. Más pecador era el pueblo, mejor prosperaban los sacerdotes. Y en su maldad levantan su alma. Dice otras versiones, se alimentan de los pecados de mi pueblo y disfrutan de su maldad. Por efecto transitivo, digamos. Más maldad, más prospero yo. Imagínense. Casi como en la Edad Media cuando vendían indulgencias. En la Iglesia Católica vendía indulgencias. Con eso hicieron la Capilla Sixtina y todas estas cosas. Le pagaron a Miguel Ángel y a otros obras de arte que llenaban el Vaticano. Lo hicieron todo vendiendo, haciéndole creer a la gente que tenía que pagar para que Dios les perdone sus pecados. Pero no es muy distinto de lo que se hace hoy en un montón de iglesias. Venga que Dios le va a bendecir y bueno, si usted tiene fe tiene que mostrarlo y ofrende y ofrende y ofrende y Dios le va a bendecir y casi que te están vendiendo el ministerio. Lo mismo. Y la gente lo hace, feliz. No, tampoco son víctimas, ellos quieren eso. Porque vendrá tiempo, dice Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso le encanta a la gente. Decime fábulas, pastor, no me digas la verdad. No quiero la verdad, no quiero que me hable de Dios. No quiero. Y será el pueblo como el sacerdote, verso 9. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Después que condena a los sacerdotes, dice, bueno, así como le va al sacerdote, así le va a ir al pueblo, es lo mismo, es obvio. Al pueblo irá como al sacerdote. De tal pueblo, tal sacerdote. De tal palo, tal astilla. De tal pueblo, tal sacerdote. Claro, así es. Lo castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, verso 10, y ahí termina. Esto es ya el castigo. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Los que supuestamente servían a Dios, no lo sirven. No. Y habla aquí de dos castigos, ¿no? El tema del hambre y el tema de la infertilidad. Porque de alguna manera en los cultos a Baal estaban relacionados con eso, para que él les prosperara la fertilidad, ¿no? De la tierra y la fertilidad de los vientres de las mujeres. Bueno, ya. Ninguna de las dos cosas. Porque Baal no existe. Yo no les voy a bendecir, no les voy a prosperar. Todo le va a salir mal. Porque dejaron de servir a Jehová. Tremenda final. Aquí termina esta sección. A partir del verso 11 empieza a hablar de toda la deformación de la alabanza, la adoración de ellos. Dejaron de servir a Jehová porque abandonaron al Señor. Eso es el concepto de apostasía. Abandonaron al Señor porque son apóstatas. Basta. Basta. Bueno, la necesidad más grande de todos nosotros es conocer a Dios. Todos nosotros. Aquí en este pasaje se hace énfasis en la responsabilidad que tenemos los líderes, lo cual está muy bien, ahí vamos. Pero quisiera aplicar primero para todos nosotros. No vaya a ser que estemos todos acá diciendo, sí, es verdad, son un desastre, los pastores son un desastre. Sí, es verdad. Pero, por supuesto, cuando predicamos la Biblia, pensamos en cada uno de nosotros. Y tenemos que irnos a casa pensando, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y yo te animo a pensar, y les animo, y me animo a mí mismo, subrayando esto, necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos que ese conocimiento siempre esté creciendo y no quedarnos de decir, no, en Argentina ya conocemos. Por favor, no vayas a decir nunca eso. No, mi familia no, sabés, yo ya conozco. Ya leí 2 veces la Biblia, 2 veces leí la Biblia, pastor, ya está. Hay un libro muy bonito que se llama El conocimiento de Dios, escrito por un hombre llamado J.I. Packer. Y él discute en el capítulo 1, en la introducción muy linda y en el capítulo 1 discute muy hermoso, que no es lo mismo conocer algo acerca de alguien que conocer a alguien. Distintas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Todos conocemos algo acerca, por decir, de Messi, pero no que yo sepa, ninguno de nosotros conocemos a Messi. Son cosas distintas. Y es muy interesante, él discute, se toma su tiempo de decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Primero, claro, para tener un conocimiento correcto de Dios, primero tenemos que tener información correcta acerca de Dios. Si la información que me dan acerca de Dios es falsa, bueno,
Ni siquiera conozco nada acerca de Dios. Necesito ese conocimiento preciso, correcto de Dios. Pero yo necesito que eso no se quede ahí, que sea solo acá conozco un montón, sino que eso se transforme en conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento objetivo lo transforme en un conocimiento relacional, ¿sí? De experiencia. ¿Y cómo hacemos eso? Se pregunta este señor, J.I. Packer. Y él dice, la clave es meditando. Y les voy a leer un pedacito muy interesante. Meditando. Esa es la clave. La regla, dice Packer, la regla para llegar a ello, que nuestro conocimiento acerca de Dios se transforme en conocimiento de Dios, la regla acerca de ello es exigente, pero simple. Escuchen, y esto es lo que él define como meditar. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Así él dice, transformamos lo que sabemos acerca de Dios en una relación con Dios que crece. Dice, transformamos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. ¿Qué es meditar? Pregunta un poquito después. Es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios. Tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad misma, de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Se trata de un modo de hablar con nosotros mismos sobre Dios y uno mismo. Más aún, con frecuencia consiste en discutir con uno mismo para entender, a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para adquirir una clara aprehensión del poder y la gracia de Dios. Tiene como efecto invariable el humillarnos. Cuando contemplamos la grandeza y la gloria de Dios y nuestra propia pequeñez y pecaminosidad, como también alentamos y damos seguridad, ya, la dejo acá, la cita, se hizo larga. Qué hermoso esto, meditar, que el Señor nos ayude a meditar. Cuando estamos en un domingo acá y leemos las Escrituras y hablamos ahora enfocando todo en un pasaje, quedarnos meditando. Cuando miramos por internet, y hoy es algo que hacemos mucho, miramos sermones por internet, no mires tantos sermones. Mirá y quédate con algo para meditar. Y hasta que no medites bien, no mires otro. ¿Para qué tanto te pachaces, tanto mirar? Ya ni sabés después que miraste, ni te acordás, tanto que a veces consume uno, ¿verdad? Lo mismo cuando lees un libro. Qué lindo buscar una gema, una joya ahí que la puedas encontrar y te quedate con eso. Y lo mismo con las Escrituras, por supuesto. Cuando leemos la Biblia, cada mañana, cuando buscamos al Señor, tratemos de quedarnos meditando durante el día, pensando en Dios, tratando de conocer a Dios, para entenderlo mejor y para que eso afecte nuestra vida, porque afecta nuestra vida, aunque no nos damos cuenta, ¿sí? No hay nada más práctico para nosotros que entender a Dios, que conocer a Dios, nada más. ¿Sí? Y cuando venimos cada domingo a orar, antes de venir, Señor, por favor, te quiero conocer más. Señor, quiero entender mejor quién eres tú, Señor. Toca mi corazón. Y en segundo lugar, la aplicación de aquí, por supuesto, los que somos líderes acá. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Claro, si por culpa mía ustedes se equivocan, si por culpa mía ustedes no conocen a Dios, imagínense el juicio que me espera. Imagínense. Tremendo. Y entonces aquí es una exhortación enorme a nosotros los que somos maestros, los que algún día pensamos, y la iglesia de alguna manera lo confirmó, que Dios nos llamaba a tener la responsabilidad de enseñar la palabra, es que estudiemos, que nos centremos en las Escrituras, que conozcamos la palabra de Dios y que enseñemos la palabra. Pues esa es la única manera de conocer a Dios y de nosotros presentarnos a Dios como obreros fieles que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, dice. ¿Se acuerdan? Timoteo, 2 Timoteo 2, 14 y 15, ¿no? Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, ¿sí? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que debemos hacer. Tenemos muchos roles a veces
Un líder espiritual a veces tiene, como dicen en inglés ahora, varios sombreros que se pone, a veces organiza cosas, a veces tiene que aconsejar personas, a veces tiene que reprender a alguien que está medio como torcido, etcétera, ¿sí? Planifica, tiene visión, etcétera, 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 muchas cosas. Pero la función principal de un líder religioso es estudiar la palabra y enseñarla bien. Lo demás lo puede hacer otra persona, porque no que uno tiene todas las capacidades, no. Voy a dar cuentas de cómo usé la palabra de Dios. Esa es la función principal. Y eso es lo que una iglesia debe buscar. Sí, ahora estamos nosotros acá, somos 3 ancianos, los 3 tratamos de ser predicadores, por sobre todas las cosas. Si algún día ustedes tienen que buscar un pastor aquí, tienen que buscar alguien que predique la palabra, que estudie la palabra, que pueda demostrar que conoce la palabra y la predique, porque eso es lo que más necesita una iglesia, y ustedes. Y si algún día se mudan, y puede ser, muchos se mudan a otro lugar, busquen un lugar donde se enseñe la palabra. No se fijen en la personalidad del pastor, si es amable, si no. No importa eso tanto. Algunos son medio secos, algunos yo conozco, hay pastores a veces son un poco secos, se la pasan estudiando. Y bueno, pero cuando sube yo aprendo y crezco, amén. ¿Qué tanto mimo necesito? ¿No? Bueno, vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Le damos gracias Señor, por tener misericordia de nosotros, habiéndonos regalado el conocimiento de ti, que es la conversión, la salvación, en definitiva, es llegar a conocerte a ti, Señor. Le damos gracias porque en realidad que un ser humano, una criatura como nosotros, insignificante, pueda conocer al Creador, a su Creador, es solo porque tú has querido revelarte, darte a conocer. Tú tomaste la iniciativa en gracia y misericordia de dejarnos un libro explicando quién eres y cómo nosotros estamos en relación contigo, pecadores, separados, porque tú eres santo, pero cómo también por medio de Cristo has ideado un puente, una solución, para poder acercarnos a ti limpios, con confianza, Señor, y tener ese conocimiento de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a perseverar en buscarte, en meditar en ti, en entenderte, y ayuda a los que estamos aquí a cargo, Señor, de esta iglesia, a ser fieles enseñando tu palabra, para que nunca se diga que el estado espiritual de la iglesia acusa al que la dirige, al que la pastorea, al que la lidera. Es un reflejo del desastre, del fracaso espiritual de la persona que está al frente, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Sabemos que sin ti no podemos, Dios. Sabemos que la tarea nos sobrepasa. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y también deseamos de corazón que nos uses para contagiar a otros a buscarte de corazón, a arrepentirse en humildad, buscar un quebranto genuino para volver a ti, Señor. Señor, en Argentina no conocemos nada, Dios. Es mentira. Tú lo sabes, Señor. Por eso te rogamos que levantes pastores que te amen a ti, Señor, y amen conocerte y hablar de ti y enseñarte. Por favor, Señor, levanta jóvenes en esta iglesia para hacer lo necesario para ser expertos en tu palabra, para enseñar a otros, Señor, el conocimiento de ti. Bendice a los pastores fieles, Señor, que hay muchos aquí en Argentina. Sosténlos, Dios, por favor. Ayúdanos a alentarlos también, a apreciarlos, a valorarlos. Ayúdanos, Señor, a cada uno en su lugar, con su responsabilidad, a que el conocimiento de ti se expanda, Señor. Crezca, por favor, Señor, te ruego. En el nombre de Jesús.